Protocolo RS-232. ¿Qué significa estándar recomendado 232? Es un estándar de la capa física que maneja el formato básico de datos asíncronos y síncronos. El más común hoy en día es el asíncrono. Este se usa para comunicar diferentes módulos electrónicos a la PC o los microcontroladores. Antiguamente se usaba el formato síncrono para comunicar la PC con las impresoras o los módems, entre otros dispositivos. Hoy en día fueron reemplazados por USB. Por eso no se suele encontrar más en computadoras nuevas. El conector que usa es el DB9 y se ve en la figura. Ojo. No confundirlo con el conector VGA del monitor. Características. Es un protocolo de la capa física del modelo OSI. Especifica 25 conductores con un conector compatible con DB25P o DB25S, que son el antiguo puerto paralelo que usaba la impresora, o un DB9, que es el antiguo puerto serie de la PC. También especifica los voltajes del elemento excitador y del elemento terminador, es decir, transmisor y receptor. Esto se ve resumido en el cuadro de abajo. Se ve que hay dos tipos de terminales: de datos y de control. El de datos maneja una lógica negativa. Es decir, que el 1 lógico se representa por un voltaje negativo, y el 0 lógico por un voltaje positivo. Además se ve que los valores de tensión son bastante superiores a los de TTL, que además no maneja voltaje negativo. El terminal de control maneja los mismos voltajes que el de datos, pero con lógica positiva. Acá se presenta el conector DB9, que tiene 9 terminales. El pin 1 es el de detección de portadora. Este ayuda a verificar cuando algún dispositivo se conecta o desconecta. El 2 es el pin de recepción de datos, obviamente en formato serie. El 3 es el de transmisión de datos, también serie. El 4 sirve para indicar que el otro dispositivo está conectado para realizar la comunicación. Lo mismo hace el otro dispositivo y me lo comunica por la pata 6. Estas normalmente no se usan. El 5 es simplemente masa. La pata 7 y la 8 se usan para controlar el flujo de información, que se explicará luego. La pata 9 era un indicador de llamada entrante que usaban los antiguos módems. Hoy está en desuso. La velocidad está estandarizada según la norma RS-232 en baudios, pudiendo elegir entre las siguientes velocidades. Este puede trabajar en modo asíncrono, que es la más usada por los electrónicos, o el síncrono, que antiguamente se usaba para el módem, y que usaba algunos protocolos de transmisión de paquetes de datos. Algo muy importante son los modos de transmisión que soporta: simplex, semiduplex y duplex. Esto es porque permite, por ejemplo, comandar un dispositivo mediante la PC, sin recibir datos. Sería una transmisión simplex. O comunicarse con un microcontrolador, mandando y recibiendo información. Pero no al mismo tiempo, porque el micro no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Esto sería una transmisión semiduplex. Y una duplex sería entre dos PCs, donde se pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo. RS-232 usa líneas desbalanceadas. Es decir, que mide su voltaje de entrada con respecto a tierra. Esto lo hace susceptible a los ruidos externos, por lo que no se recomienda usar en industrias, por los ruidos provocados por motores y demás dispositivos de alta potencia. Conexionado. Para una conexión simple solo se usan 3 terminales: el de entrada de datos, el de salida de datos, y el de masa. Si se quiere una conexión más completa, se debe conectar los demás pines, como se muestra en la figura de abajo. Acá vemos cómo conectar una PC a un microcontrolador. Se pueden ver los puentes que se deben hacer para que la PC reconozca el dispositivo conectado. Estas son las patas 4, 6, 7 y 8. Aunque las últimas dos pueden usarse también para controlar el flujo de transmisión, por lo que se recomienda dejarlas libres para una posible conexión. Se puede ver además, que la conexión de RS-232 es de punto a punto.
es decir, solo de a dos dispositivos conectados. También se muestra que es necesaria una adaptación de los niveles de voltaje para no dañar al microcontrolador. Para adaptar los niveles de voltaje se pueden usar circuitos con transistores. También hay varios circuitos integrados que hacen este trabajo. Pero el más común es el MAX232. Agregándole un par de capacitores, como indica la figura, se puede adaptar fácilmente los voltajes correspondientes para cada dispositivo. Como simplemente se alimenta con 5 volts y masa, se usan los capacitores para elevar el voltaje, usando un doblador de tensión interno. También un inversor de voltaje para cumplir con el protocolo RS232. El puerto serial de la PC, también llamado puerto COM. Este puerto se puede configurar de muchas maneras, por lo que tendremos las siguientes opciones. Los que hemos visto hasta el momento son los audios y la cantidad de bits de datos, que normalmente se usa de 8 bits. También podemos configurar la paridad. Podemos directamente no usar ninguna, deshabilitando la comprobación de errores. Par significa que el bit de paridad se establece a 1 si se necesita para que el número de unos de los bits de datos sea par. Esto habilitará la comprobación de errores. Impar significa que se agrega un bit de paridad si se necesita para que el número de unos de los bits de datos sea impar. Esto habilitará la comprobación de errores. Marca significa que se agrega un bit de paridad, pero siempre está establecido a 1. Espacio significa que se agrega un bit de paridad, pero siempre está establecido a 0. Bits de parada. Cambia el tiempo entre cada carácter que se transmite, cuando el tiempo se mide en bits por segundo. Estos se pueden elegir como de 1 bit y medio, o 2 bits. Se suele usar solo uno. Control de flujo. Cambia la forma en que se controla el flujo de datos. Puede no usarse ningún control de flujo, o usarse el X-on, X-off. Este se llama control de flujo por software. Cuando el receptor no está listo para recibir datos, porque va a realizar otra tarea, le manda un carácter específico, llamado X-off, al transmisor, indicándole que está ocupado. Cuando se desocupa, le envía otro carácter específico, llamado X-on. Este le avisa que ya está disponible para recibir datos. Control de flujo por hardware. Este usa la pata 7, que es la de petición de envío, y la pata 8, que es la de habilitado para transmitir. Suponiendo un dispositivo A y uno B, se conecta la pata 7 del A a la 8 del B, y la 7 del B a la 8 del A. Si el dispositivo A no puede transmitir, ponga 0 su pata 7, deshabilitándola. Con esto le avisa al dispositivo B que no puede recibir datos. El dispositivo B detecta esta señal por su pata 8, que es la de habilitado para transmitir. El dispositivo B esperará a que en su pata 8 esté en 1, para poder transmitir. Si no lo entendiste del todo, se entenderá mejor en otro video, cuando practiquemos en el Proteus. Conexión PC a PC. Acá se muestran tres formas de armar el cable con los conectores RS232, con control de flujo, o sin control de flujo. Estos conectores hembra, se puede comprar por separado para armar el conexionado que desee utilizar. Cálculo de baudios. El formato de datos es siempre el mismo. El bit de inicio, los bits de datos, el bit de paridad, si se desea, y el bit de parada. Tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la duración de cada bit, si transmito a 2400 baudios, con un bit de inicio, 8 bits de datos, un bit de paridad, y 2 bits de parada? La respuesta es calcular la inversa de los baudios. Así obtendremos el tiempo que dura cada bit. Y vemos que es independiente de las opciones de paridad, bits de datos, o bits de parada. Otro ejemplo. ¿A cuántos baudios estoy transmitiendo si tengo un tiempo total de 1,25 milisegundos, un bit de inicio, 8 bits de datos, un bit de paridad, y 2 de parada? El tiempo de un bit es igual al tiempo total, dividido la cantidad de bits en ese tiempo. En este caso es de 1,25 segundos, dividido 12, que es la suma de todos los bits, sean de datos o no.
Luego, haciendo la inversa de ese tiempo, obtenemos los baudios. RS485. Esta es una evolución del RS232. Algunas de sus características son: interfaz diferencial, lo que le permite ser inmune al ruido; conexión multipunto, lo que le permite comunicarse con muchos dispositivos; alimentación única de 5 volts, lo que mejora su compatibilidad eléctrica; velocidad máxima de 10 megabits por segundo, muy superior al RS232; longitud máxima del cable de 1200 metros, transmitiendo a 100 kilobits por segundo. No especifica cable ni conector, pero se pueden usar los DB9 y los cables par trenzados que se usan en Ethernet. Acá se ve cómo se conectan los transceptores. Los transceptores son dispositivos que adaptan la señal para poder ser transmitida por el bus de forma adecuada. Puede ser punto a punto, multidrop, donde un solo dispositivo envía y los demás reciben, o multipunto, donde todos pueden transmitir y recibir. Nótese que se usa la topología bus, lo que hace más fácil su conexionado. En estos gráficos no solo se comparan los voltajes, también la forma en que trabaja. El funcionamiento es el siguiente. Cuando hay un 1, se conecta la fuente para que circule corriente en un sentido. Este pasará por una resistencia de carga, que en RS485 es de 120 ohms, creando una caída de tensión que se medirá por un comparador. Cuando es un 0, se conecta la fuente para que circule la corriente en el sentido opuesto, creando un voltaje opuesto en la resistencia. Y el comparador tendrá a su salida un voltaje inverso. El comparador nunca mide con respecto a masa, por lo que se evitará que el ruido de los demás dispositivos pase a la señal de datos. Por último, tenemos un ejemplo de conexión simulado en Proteus. Las dos cajas cuadradas, con una pantalla en negro, se llaman terminales virtuales. En estos podemos mandar y recibir datos en formato serie. Arriba a la derecha, tenemos a COMPIN. Este es el puerto serie de la PC en que esté corriendo el simulador, conocido como puerto COM. Todo lo que se envíe virtualmente por este dispositivo, saldrá físicamente por el puerto serie de la PC. También tenemos el MAX 232, como lo habíamos visto antes, y el MAX 487. Este último es la interfaz para RS485. Se ve que tiene un terminal para controlar el flujo de datos, denotado como RT, y 3 resistencias que aseguran el funcionamiento. La flecha verde muestra el bus donde se deberán conectar todos los dispositivos que se necesiten, siendo un 4, uno de ellos.